Buen día, bienvenidos. Buen día. Buen día, ¿qué tal? Bueno, hoy recién yo les preguntaba fuera del aire como para no mandarme yo un furcio, viste, con el tema de las pronunciaciones, eh, acerca de lo que vamos a hablar en la jornada del día de hoy, porque tiene que ver con un rol que yo venía un poquito, viste, que a mí me gusta ir anticipándome ahí, espiando un poco lo que significan algunos términos, y que tiene que ver con un rol muy importante dentro de lo que es, ¿no?, la vida informática hoy en diferentes empresas. Hoy vamos a hablar de developer. ¿Así lo pronuncié bien o lo pronunciamos mejor, lo pronuncian mejor ustedes? Sí, sí, ¿Está muy bien. bien Está bien pronunciado? pronunciado. Bueno, Sí. vamos a hablar de ese tema. Cuéntenos un poco en qué consiste este rol, esta persona experta especialmente en código, ¿no? Bien. Lo que habla es cómo medir el seniority, que ese seniority implica la capacidad técnica, digamos, de un programador, como así también los años de experiencia y algunas habilidades o actitudes que tiene un programador dentro de su carrera profesional, digamos. Ujú. Como así también Y existen sí, distintos sí. perfiles, digamos. ¿Qué perfiles como, por ejemplo? Tenemos, por lo general existen junior, semi-junior y senior, Ujú. que se trabaja con estos niveles, digamos. Bien. ¿En qué tipo, por ejemplo, en qué tipo de empresas o instituciones puede trabajar una persona que tenga este perfil? En cualquier empresa de programación que se dedique al desarrollo ya sea de aplicaciones o para dispositivos móviles o PC o páginas web, puede trabajar este tipo de desarrollador. El Seniority más que nada lo que se aboca es a tratar de como tratar de encajar al programador en un cierto nivel de experiencia. Y a su vez, como programadores, tenemos también otro perfil, digamos, ya sea si te abocas por ahí más a la parte, digamos, visual, cuando uno entra a una aplicación y dice, ah, qué bonito que están estos botones. Bueno, eso se dedica eh, el que hace el desarrollo del frontend. Así se llama, front-end. Y después, por ejemplo, la parte lógica, lo que uno no ve y que funciona por detrás, digamos, como si fuera una caja. A esto se dedica el desarrollador backend. Y después, bueno, hay otro tipo de programadores que hacen las dos cosas y que saben, digamos, de ambas cosas. En Y en el mercado, yo siempre me sitúo por ahí en esto de los nuevos roles, ¿no?, dentro del mercado laboral. Un experto de este tipo, ¿qué tipo de demanda tiene hoy actualmente, teniendo en cuenta este recambio que ha habido como acelerado, ¿no?, en el uso de la informática y de las herramientas tecnológicas en las empresas? Bueno, por ejemplo, el tipo senior, el nivel senior, digamos, es más requerido por su nivel de experiencia. Podemos decir, porque puede gestionar equipos, así como sabe el- el proyecto desde el comienzo, desde cero. eh, y tiene varios proyectos encima. Podemos decir que es el más requerido. Ujú. ¿Qué tipo de trabajos son los más requeridos para desarrollar? y hay de todo. ¿Qué es No de sé si todo? querés. Perdón, pensé que ibas a alguien En más. realidad depende, o sea, hay empresas que están dedicadas a la parte web, hay empresas dedicadas a la parte mobile, o sea, aplicaciones para celulares. A partir de la pandemia es como que la diversidad de proyectos sobre los cuales hay necesidad de trabajo de desarrollo es mucho más amplia. Antes era como muy específica del sector tecnológico, de aquello que sí o sí tenía una vinculación con la parte digital. Pero a partir de la pandemia es como que todo se digitalizó, entonces los requerimientos
son más amplios, digamos. Y el seniority que se busca a partir de la pandemia también se amplió porque hay una gran demanda de desarrolladores. Y como los chicos les estaban diciendo, el seniority tiene que ver con los skills, con las capacidades, la experiencia, el tiempo que lleva desarrollando un developer o developer. Ahí están las dos formas para que lo producimos bien, en castellano y en inglés. Exacto. Bueno, no, yo me acuerdo de Cafiero hablando inglés, y entonces, como, por la duda, aprendemos. ¿Se lo traduzco? Claro, aprendemos bien los términos, sobre todo porque hoy las nuevas empresas, creo que lo hemos hablado en la primera columna, muchas veces tienen como todavía un poco de resquemor de vincularse con todo lo que tiene que ver con estos nuevos roles que han ido apareciendo con herramientas tecnológicas. Bueno, yo un poquito haciéndome el machete para hoy, leí un poco acerca del rol y de este nuevo rol, ¿no?, dentro de las empresas, y una de las herramientas que habitualmente utilizan tiene que ver con un lenguaje de programación. Si hablamos de lenguaje de programación así para la gente que por ahí no tiene mucho conocimiento, ¿a qué hace referencia? Bueno, se podría decir que es cómo nosotros comunicamos a la máquina Ujú. para que la máquina entienda, o sea, sería la máquina hablando de la PC. Mediante código, trabajamos para que eso sea un lenguaje como podríamos decir un idioma, para que la máquina entienda. Ah, bien, bien, porque yo lo leía y decía, bueno, pero sí, imagino que el lenguaje significa esto, ¿no? De la conexión entre el programador, en este caso, y la computadora. Ahora, ¿es complicado para aquel que empieza, digamos? Yo pienso un poco en aquel que tiene ganas tal vez de meterse mucho más en este rol. ¿Es difícil aprendiendo todo este lenguaje y esta forma de trabajo? Hay distintos lenguajes de programación. Quizás cuando nosotros empezamos en la facultad nos enseñaban algo que era por ahí más amigable, más intuitivo de aprender. Son lenguajes de programación por ahí también un poco diseñados para esto, como para alguien que recién comienza, para hacer tareas básicas, para hacer, no sé, operaciones matemáticas, sumas. Y bueno, una vez que uno va entendiendo la lógica, de a poquito se va avanzando eh, a, digamos, soluciones más completas. En lenguajes de programación hay un montón. En este momento en el mercado laboral se solicita muchísimos, digamos, conocimientos en estos lenguajes. Eh, pero bueno, va dependiendo un poco de la necesidad y de la demanda de los clientes. Dependiendo por ahí de las tecnologías que se necesiten o por ahí muchas veces los clientes tienen ciertos requerimientos con, por ejemplo, no sé, con Microsoft. Lo que usamos, yo personalmente en este momento estoy programando en C Sharp, se llama el lenguaje de programación, y a través digamos, de un IDE que es Microsoft Visual Studio. Y bueno, digamos, es propio de Microsoft porque, bueno, este cliente tiene desarrollado todo su sistema con estas tecnologías. Y bueno, para no meterme mucho en detalles técnicos, básicamente por ahí va orientado. Ujú. ¿Qué tipo de trabajos se están desarrollando actualmente desde OpenX como grupo? Bueno, como grupo, bueno, trabajamos en distintos proyectos. Quizás los chicos te puedan decir en los que están actualmente ellos y ahí yo amplío un poquito más. Bueno, empezamos con Iván entonces. Bueno, por mi parte, estamos trabajando con un cliente se trata de una aplicación de cartelería digital, que es todo para negocio, digamos, lo que trabajan con pantallas. Por ejemplo, un negocio de McDonald's tiene pantalla de precios. Sí. eh, de eso se trata este proyecto. Ah, mira, la verdad que no se me hubiera ocurrido nunca pensar, por ejemplo, en la pantalla de un negocio, de un comercio. De hecho, indirectamente el desarrollo que se hace es para, por ejemplo, McDonald's, Burger King.
Mira, bueno, es interesante porque aparte el tema de la forma, digamos, de publicidad también y de marketing tiene una empresa para mostrarle a sus potenciales clientes, ha cambiado mucho, digo, ¿no? A veces, antes nosotros que tenemos un par de añitos más, estamos acostumbrados a la cartelería vieja esa en la que se tenía que cambiar todo manualmente, y hoy no, hoy es otra la historia, ¿no? Claro, Todo código. antes iba un ploteado. Claro. No, y esto denota el trabajo en equipo que vienen haciendo, porque no solamente tenés los desarrolladores, sino tenés otra parte que forman parte de este grupo, que son los diseñadores gráficos, los que hacen animaciones. Entonces, bueno, entran a jugar el resto del equipo de OpenX. Sí, así es. En el caso tuyo, Martín. Yo en mi caso estoy trabajando en un proyecto que, digamos, está abocado al funcionamiento de las pantallas no sé cómo sería la palabra en español, en inglés es self-order, sería como auto-ordenar comida, como por ejemplo, explicaba Iván recién, para locales de comida que se cuentan con sus pantallas para que uno cargue su pedido y eso luego se manda, digamos, al cocinero o a la persona que está encargada de recibir ese pedido para que a uno le cobren y digamos, se hace todo automático en la pantalla y van cargando tu pedido y después, bueno, te avisan cuando ya está listo porque pagas a través de la pantalla, todo. Eh, y es un proyecto muy lindo, muy interesante y me gustó un montón. Yo estoy trabajando en la parte, digamos, de backend, la parte más lógica y, y estoy con otros compañeros de OpenX también en este mismo equipo. Bueno, viste que por ahí la gente un poquito más joven le tiene menos miedo por ahí a la manipulación y el trabajo vinculado a este tipo de tecnología, porque al conocerla sabe cómo funciona y le tiene más confianza. Viste que por ahí otra gente más grande, tal vez una persona de 60 años que tal vez no ha tenido mucho contacto de cómo funcionan la programación y cómo se trabaja, digamos, en el detrás de una aplicación, por ejemplo, no sabe cómo funciona, entonces, viste, como que descree de todo, de lo óptimo y de la funcionalidad que tienen este tipo de herramientas. Ahora, ustedes en Jujuy, ¿cuál es la experiencia que han tenido? ¿O cómo ha sido la experiencia en realidad que han tenido, teniendo en cuenta que Jujuy todavía estamos como en un proceso de aprendizaje de tecnología, a diferencia por ahí de otras grandes ciudades en el mundo, ¿no? Y realmente todavía sigue siendo un poquito más difícil, digamos, el contacto culturalmente, ¿no? De Jujuy con la tecnología, porque hay muchísimas cosas que se pueden automatizar y ayudarse de la tecnología para poder mejorar ciertos procesos. Y sin embargo, las organizaciones prefieren todavía el papel y lápiz o un Excel, cuando en realidad se pueden hacer sistemas que mejoren muchísimo la calidad de atención a clientes, a usuarios, servicios, en restaurantes. Por ejemplo, lo que decía Martín recién todo se trata de agilizar, de automatizar, de llevar un mejor servicio. O sea, para eso está la tecnología, para servirnos de ella y poder mejorar, digamos. Y en Jujuy todavía cuesta. Bueno, la idea también de la columna es que la gente pueda interiorizarse más en estos temas y perderle el miedo, ¿no? Exacto, Sí, sí. solamente perderle el miedo, sino involucrarse por ahí desarrollando o por ahí generando la inquietud de qué es lo que le gusta y que puede traducirlo en el futuro laboral a las empresas para, nada, tirarles la iniciativa y las ideas de que pueden, que en Jujuy hay una empresa que hace este tipo de desarrollos y que los pueden utilizar y que pueden hacerte más fácil tu trabajo. Así que bueno, es como una cadena esto, ¿no? Me parece, ahí los estaba escuchando los chicos, y me parece que por ahí para un hotel es fantástico, digamos.
No, pero aparte, todo tiene programación, o sea, el chip de un lavarropas, que hoy en día casi todas las casas conocen o tienen o usan, está programado para funcionar. Una mini pantallita tiene cierta programación. Entonces está más cerca de lo que nosotros pensamos y que se puede hacer de todo y para todo, digamos. Y más también desde el hecho de que hoy en día tenemos un aparatito, un celular, que da para todo, digamos. A mí siempre, Y que hoy en día también sí. los chicos no le teman a programar, porque vos hace rato preguntabas justamente cuán difícil es comenzar a programar y demás. En realidad es como todo. O sea, si uno le pone empeño, lo va a aprender, si le gusta, lo va a aprender, y es muy apasionante. Justo antes de comenzar el programa, estábamos hablando también con Carolina, porque Carolina está aprendiendo a programar, y hablábamos de esto de que cuando aprendes un poco más de la programación y demás, admirás el trabajo que hacen los desarrolladores, ¿no? Y yo le decía, no, es que sí, es muy lindo programar y bueno, a mí me hubiese gustado seguir, pero decíamos que no es tarde, por empezar, si querés programar y vos considerás que ya no, que no, eso no es cierto. Es más, se puede comenzar a programar desde internet, hay videos en YouTube, hay un montón de plataformas que te enseñan a programar. No es necesario incluso que inicies una carrera universitaria para aprender a programar, porque está muy accesible y que es muy valioso el trabajo que hacen los programadores. En otra época, me acuerdo que viste que siempre existieron estos juguetes que eran a pilas y que tenían muchas luces y colores, y mucha gente que hoy se dedica a eso empezaba por ahí, ¿no? Desarmando los juguetes y mirando lo que había dentro. En el caso de ustedes, porque eso también me interesa muchísimo, pues sobre todo para futuros programadores, ¿no? En el caso de tuyo, de Iván o Martín, ¿cómo llegaron a donde a buscar este lugar, ¿no? para desarrollarse ustedes como profesionales? Yo por mi parte, bueno, antes de programar, de aprender a programar, ¿no? Hacía una carrera de tecnicatura informática y donde ahí conocí, digamos, lo que es el mundo de la programación. Y ahí, bueno, me interesó mucho. Al principio me costó mucho porque, como decía Martín, que los comienzos es más que nada aprender la lógica de la programación, donde, donde te tarda un poco en entrar en la programación, pero cuando te gusta te das tiempo para hacerlo, lo aprendes, después solo, digamos, salís. ¿Y Martín? Sí, yo en mi caso siempre fui muy curioso de la tecnología, siempre me gustó y hasta ahora me gusta un montón. Y así como me contabas eso de desarmar juguetes, bueno, en mi caso era preguntarme cómo funciona esto. Y veía que mi papá tenía su computadora y decía, algún día quiero tener la mía. O sea, era una cosa de algo así de chico y empecé a programar a los 13 años. Me metí en un cursito, la molesté tanto a mi mamá para que me pague un curso y me metí en un curso porque tenía curiosidad de saber cómo era. Y sí, era algo básico quizás, pero con eso ya empecé a tener una idea de cómo iba a ser y me gustó mucho. Y bueno, también fui a una escuela secundaria donde vimos un poco de programación y después ya cuando terminé la secundaria me metí de lleno en la carrera de informática, de ingeniería en mi caso. No, esto es importante porque es un poco el testimonio de ustedes, pero siempre pensando en las futuras generaciones, ¿no? De los que vienen detrás y que tal vez están pensando ya en el secundario en los últimos años, o los que ya vienen arrancado alguna carrera vinculada, ¿no? A la informática en las universidades. Y está bueno el poder ir conociendo estos nichos nuevos para desarrollarse como profesionales. Ahora, a mí me genera esto de pensar, ¿ustedes solamente o en algún momento pensaron en trabajar capacitando a otros? Digo, recién escuchaba, ¿no? que contaba Martín sobre la posibilidad de haber tenido un taller o un curso para empezar, para arrancar desde OpenX. ¿Cómo están trabajando en esa área? ¿Han sentido que les han solicitado algún tipo de capacitación externa a la empresa?
Sí, sí, nos han solicitado capacitaciones. Capacitamos a chicos antes de que ingresen a la empresa. Los desarrolladores senior, ya que hablábamos del seniority, ¿no? Son aquellos que tienen más skill, son los seleccionados para impartir conocimientos a chicos que recién comienzan. Así que sí, los capacitamos teórica y práctica. Nos han pedido ampliar servicios de capacitación y demás. No es lo que hacemos, porque bueno, lo nuestro es más el desarrollo, pero sí nos gustaría poder trabajar en conjunto, por ejemplo, con el gobierno provincial, con los gobiernos municipales, para poder llevar adelante acciones a través de las cuales nosotros podamos compartir los conocimientos que hay dentro de OpenX, la práctica y la pronta inserción laboral de chicos, ¿no? Por ejemplo, en mi caso yo vengo de La Quiaca y muchos que por ahí quieren hacer carreras fuera de un profesorado, por ejemplo, sí o sí tienen que venir a San Salvador a estudiar, ¿no? Y sería muy interesante que la tecnología llegue y que hayan capacitaciones en cuanto a programación en el norte de la provincia, ¿no? Y que tampoco se quede dentro de lo que es capital. Así que como empresa privada nosotros hacemos acciones, pero sí nos gustaría, y tal vez a través del programa, llegar al oído de alguien dentro del Estado que quiera llevar adelante acciones. Eso nos parecería muy interesante. No, es importante porque es verdad lo que decís, ¿no? Muchas veces, a veces uno queda con como con la inquietud de comenzar a formarse en algún área y a veces no existe un escenario propicio, digamos, ¿no? Como para que ustedes ya están en la parte ya laboral, ¿no? La parte práctica en este caso de la programación y lo que hablamos hoy, ¿no? De developer, pero hace falta todavía, ¿no? La herramienta básica que es la anterior. Mara, no sé si tenías una pregunta más. No, consultarles a ellos con cuánta frecuencia van redescubriendo cosas nuevas dentro de este mundo de los desarrollos. Chicos. Bueno, esto hay que estar constante, digamos, con la tecnología porque avanza muy rápidamente y por mi parte yo estoy haciendo cursos, sigo haciendo cursos, digamos, a nivel para desarrollo mobile, que es iOS, pero sigo en constante aprendizaje. Sí, Martín. en mi caso también se aprende algo nuevo a diario. A veces uno con la experiencia aprende muchas cosas que por ahí en cursos o capacitaciones no la ves. Y sí, quizás cuando recién empezás, como que te ves ahí un poco envuelto en llamas y decís, ¿cómo hago esto? Bueno, para eso tenemos, en el caso de la empresa, tenemos líderes técnicos que nos van orientando, nos van diciendo, mira, acá puedes encontrar un poco de información o acá puedes encontrar un curso en el que se habla de esto, o quizás si ellos tienen un tiempo te explican y te dicen, esto se hace así por tal motivo. Y es muy lindo poder aprender de esa manera a medida que uno trabaja y que también aplica los conocimientos que tiene. Y yo en mi caso sigo aprendiendo y aprendemos a diario un montón. Y bueno, también a través de los cursos, por nuestra cuenta, por ahí en nuestros ratos libres, siempre es importante seguir capacitándose. Creo que lo habías dicho, Sofi, en alguna columna, esto de que la tecnología avanza constantemente y obliga de alguna manera, ¿no? A seguir capacitándose constantemente. Es lo importante eso, ¿no? Sí, sí, te obliga a seguir capacitándote y algo que tenía que ver con una pregunta que habías hecho al principio, el tema de que hay muchas posibilidades, que no es solamente el desarrollo para una aplicación mobile o para un sistema web, sino que también, por ejemplo, tienen IoT, que es el Internet de las Cosas, en donde se programa para cosas físicas, digamos, no sé, para que se enciendan las luces automáticamente en una casa, para que, no sé, automatizar distintas cosas que tienen que ver con aparatos físicos, digamos, ¿no? Y ahí se hace una unificación entre el desarrollo del software con la parte tecnológica o la parte electrónica, en todo caso.
Entonces da para todo, o sea, no hay límite en esto. O igual con inteligencia artificial, que viene repuntando muchísimo en el último tiempo, a pesar de que ya existe desde antes de los 60, en el último tiempo justamente la parte electrónica evolucionó y va a seguir evolucionando para que aquello que se hace desarrollando en el software se pueda congeniar con la parte dura, digamos, ¿no? Que antes no se podía y hoy en día viene siendo ya una realidad y algo más posible, igual que el metaverso, que en algún momento también se dará de que la parte electrónica acompañe a la parte blanda del desarrollo. Entonces da para todo, no hay límite. Yo de verdad, al estar día a día al lado de los chicos y viendo lo que se puede hacer, da para mucho. ¿Se comparte algún tipo de información de esta que van generando ustedes con códigos abiertos? ¿Los comparten públicamente? Existe, por parte de nosotros, creo que no, pero existen varios sitios donde se puede consultar para distintos lenguajes, ya código armado. Existe mucha comunidad, digamos, en los sitios donde se puede consultar. Y hay una comunidad en la que se comparte siempre código, soluciones a distintos problemas que por ahí coinciden con algo que nos toca resolver. Y como dice Iván, hay mucha comunidad, hay foros, hay grupos en los que programadores se ayudan entre sí y esto es también muy útil. Yo creo que ayuda mucho a aprender y también a dar solución muchas veces a cosas que no sabemos cómo resolver instantáneamente por nuestra cuenta. Bien, bueno, interesante esto último que decían los chicos. Nuevamente, como siempre, gracias al equipo de OpenX que siempre nos dan estas herramientas muy necesarias. Vamos a seguir rotando, ¿no? Porque en cada columna tenemos, es muy grande el equipo, entonces hay que ir como dividiéndolo para que podamos ir charlando de los diferentes temas. A Sofi no la habíamos saludado al principio. Muchísimas gracias nuevamente. Decirte de paso que... acá Anita Iraola Sí. dice que todavía está pendiente Arrugator, Sofi. la batalla de karaoke, ¿viste? Ella está como, practicando, vocalizando, calentando la garganta. Sí. Sí. Sería ¿no? Como el desafío todavía contra OpenX. Ah, pero entonces ahora me siento re mal porque los esperábamos para el Día del Trabajador. Hicimos un encuentro re lindo, hasta tuvimos al psicólogo con su banda de jazz haciendo un espectáculo. Ahí hubiera estado bueno que estén. No me llegó el No llegó la parte. invitación. No llegó Vamos el a parte tener y acá Vamos sí, a tener que ajustar eso entonces, Anita. claro, el equipo, yo digo, bueno, OpenX arrugó, no La quería, comunicación está con un poco de delay. claro. Sí, no, tiene, a ver, desde el primer programa que los esperamos los viernes, eso ya es sí o sí. Nosotros los viernes es sí o sí que hay after, así que los esperamos. El viernes que ustedes quieran. Ahí, claro, no, Sofi, porque yo cuando digo te espero a tomar té, Benito, ese día. claro, ese día me tienen que decir, van a venir chicos, hacemos la batalla de karaoke y ahí Ahí estamos. está, bueno, registrado entonces para este viernes. No, Ese mismo no viernes les estoy diciendo. No toré tanto, Anita, porque los chicos tienen experiencia ya, nos llevan ventaja. Iván, Martín, muchísimas gracias por los aportes que nos han hecho en esta columna. La verdad que muy, muy interesante y muy valorable toda la información que nos han transmitido en la jornada. Seguramente nos vamos a encontrar en alguna otra columna. Muchísimas gracias. Sí, agradecerle a Carolina Halblau por la coordinación también. Ella está pendiente de que salga todo, al segundo. Muchas gracias, chicos. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pasaban en la jornada de hoy Iván Patagua y Martín Quintero, full stack developer, parte del equipo, del gran equipo de OpenX. Oh, Absolute. ¿Cómo habla inglés? English. ¿Cómo habla inglés? Speak in English. Estuve practicando, porque Cafiero hay uno solo, chicos.